Si Vale. dices alguna barbarie, ¿de qué tipo, Antonio? ¿Ya estás grabando? Como siempre. Entonces he hecho bien en no decir absolutamente nada. Ay, Me llamo Joan. està grabando. Joan, hola, què tal? Luego me dirá. Et puc trucar d'aquí una hora? Molt bé, sí, sí. Vinga, gràcies. Adéu, adéu. Bueno, Joan, si has visto el podcast, sabrás por qué no te ha contestado. No, no, y ahora es que Yo con tenemos la, aquí unos temas, tenemos temitas. y yo con la bragueta bajada. Acabo de Au, hacer una SMR subiéndome la bragueta. ¿por qué te has puesto el micro aquí? Sí, sin Pues querer. vaya ideas. Sin querer Bueno, queriendo. Marcus, tenemos que ir por feina porque tenemos el tiempo que tenemos. Sí, no, vamos bien. 45 Sí, no, minutos por no, está delante. perfecto. El tema es un tema que es más introductorio a una materia que otra cosa, por lo tanto, está bien. Muy bien. Ostras, lo que estaba pensando, así como materia introductoria, también un poco económica, estaba hablando con Urbano, con un Sí. colega que también es de los que ve el podcast Curva, comenta. y no nos deja comentarios. Y es curioso porque hace un tiempo hubo un rally en las bolsas, o sea, este último año ha habido un rally en las bolsas, Explica que es un rally, porque la gente una su- imagina a lo mejor un rally sí, a la carrera. pero en las bolsas, o sea, una Sí. subida en las bolsas, ¿no? Pero a la vez también hubo otro rally en materias primas, específicamente en el oro y en la plata también. La plata sí que se fue un poco de madre. Y, y claro, era un poco incongruente, ¿no? Porque el oro se entiende que es un valor refugio. Mm, Entonces, si la bolsa está subiendo, es que la economía va bien, ¿por qué sube el oro, no? mm, Si no hay una crisis, normalmente es cuando sube, porque es pues, el refugio ante la crisis. mm, Entonces, como que siempre he escuchado dos teorías que pueden ser o complementarias o una disyuntiva, ¿no? Que sea una u otra. Una era, hay exceso de liquidez en el mercado y como hay tanto dinero, pues se está invirtiendo en el Nasdaq, en el S&P, etcétera, y va subiendo. Se está invirtiendo también en oro porque también se puede y además por si hubiese una recesión, bla, 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 ¿no? Y eso justificaría, según muchos expertos, que fueran subiendo las valoraciones de los dos activos, que son, ya te digo, tendría, igual que hablábamos del pricing en la semana pasada de productos sustitutos, pues esto sería un poco, o tendentemente ha sido un producto sustituto, es uno u otro, ¿no? No inviertes en oro si la economía va bien, porque no te da tanta rentabilidad, salvo cuando van las cosas mal. Y otra teoría que había era que se está intentando desdolarizar el mundo mm. y por eso China específicamente, pero otros países asiáticos, estaban adquiriendo mucho oro. Como para decir, oye, a partir de ahora, claro, el dólar domina el mundo y esto es el cliffhanger. Y esto es porque te lo digo hoy. Claro, el dólar domina el mundo porque hace unas décadas se estableció que la moneda oficial para comprar Brent, petróleo, era el dólar. ¿Vale? Ya no existía el patrón oro desde Bretton Woods, etcétera, pero oye, pues el dólar es la moneda desde la que se compra esto. ¿Qué ha pasado hoy o esta semana? Las bolsas han bajado todo lo que subieron el año pasado y el dólar y el oro se ha pegado una de las mayores caídas esta semana de las últimas décadas. Y dices, han subido a la par y han caído a la par, ¿no? Y esto me hace pensar, ostras, todo este tema de la guerra de Irán, que está ongoing, espero que esto es un tema económico, no es un tema político, espero que no me lo censure A YouTube. ver, hay muchos vídeos sobre los temas y Hay estamos muchos hablando de un tema vídeos. económico. Pero es curioso, ¿no? Porque, claro, si la bolsa cae, el oro debería estar subiendo, porque es un valor refugio. ¿Qué pasa si no está subiendo? Porque es que la compra tampoco la puede hacer el que lo estaba haciendo, que era China, y no las personas que lo querían como un valor refugio. Y se convirtió en algo especulativo. La plata ha caído un 50% desde su máximo histórico Mm. esta semana. O sea, las caídas están siendo muy abruptas y muy descorrelacionadas con las correlaciones históricas que habían. Y mi pregunta es, ¿y si todo esto que está pasando no es ni por el control del dólar? Perdón, no es ni por el control del petróleo, ni es por una amenaza nuclear, sino es por mantener
la supremacía del dólar. Sí, yo esto lo había leído. Que el único objetivo era porque el dólar se está debilitando y Pe- que. Pero como moneda débil, mira, yo cuando estuve estudiando en Cornell, Mm, 1 euro era 1,40 dólares, lo cual me iba de puta madre, porque mis padres me sí, enviaban sí. No, 700 no, es euros verdad. y Sí, me sí, llegaban sí. 1000 y pico No, no, dólares. eso es real. Me iba perfecto. Pero es que ahora está 1,15. Hemos estado 1,19 los últimos meses. O sea, no ha estado en el peor momento. Más el dólar siempre ha tendido a tener No, esta pero hablan de relación la con el euro. hegemonía del dólar. Pero es que ese es el tema. Ese es el tema. No, no, cuando me refiero a debilitar no me refiero en un tema de paridad, me refiero a hegemonía. Claro, China estaba comprando dicen, ¿no? China estaba comprando oro para decir, oye, a partir de ahora los, el petróleo también se va a comprar con yuanes chinos. Mm, Y no te preocupes porque mi economía, suba o baje, va a estar respaldada por cantidades ingentes de oro. Entonces, por eso la economía, el Nasdaq, el S&P subían, pero el oro subía porque los compradores eran muy distintos. Y por eso ahora, yo creo, grandes fondos tipo BlackRock, etcétera, están viendo que el movimiento estratégico se está haciendo para mantener la supremacía del dólar frente al yuan y el resto de monedas, y por eso el precio del oro está ajustándose también, porque es como tú tenías la estrategia de hacer esto y no lo vas a conseguir porque te están jodiendo por este lado. Y la gente lo vemos como es una guerra por petróleo, es una guerra no. por tal, y al final lo que se está viendo es una guerra, para mí, por la hegemonía económica y por tanto, de poder global. Mm, Pero claro, no es como, y además esto puede ser que cause una crisis económica en países como España y en el propio Estados Unidos, pero no creo que lo hagan porque se genera una crisis y esto es bueno, sino como es que el peor escenario sería que perdiésemos la hegemonía y tenemos que hacer esto a pesar de, ¿sabes? Yo creo que está siendo esto un poco el pensamiento. Y, ostras, claro, si China o todos los que estaban apostando por el oro a través de la compra de China, etcétera, creen que este movimiento es bueno para mantener la hegemonía del dólar frente al yuan, tiene sentido de que el oro caiga en un momento en el que estamos al borde de una guerra mundial prácticamente, ¿no? Que es cuando tendría que ser el refugio que siempre ha sido históricamente el euro, y en lugar de estar bajando como está bajando, es cuando tendría que subir. No sé, mm. pensamientos un poco de reflexión de que me he levantado y digo, hostia, es que estaba cayendo todo. Porque la semana pasada hubo una foto brutal que hacía años que no se veía, el SP, o sea, pero sí, todo el SP, eh, 500 rojo, todo, 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 ¿eh? todo, todos los sectores, todo. Y dices, coño, el oro tiene que subir. Pues pum, el oro caída de no sé cuánto por ciento, que lleva, o sea, toda la ganancia acumulada prácticamente del año la ha ¿Es un buen perdido. momento para comprar? No, no vamos a dar consejos de inversión. Pero el último post de nuestro Substack habla sobre el DCA y un ejemplo Sí. real mío sobre el impacto del DCA frente a la lotería de intentar elegir el momento correcto y no tener una estrategia después. ¿Es un buen momento si haces DCA? Sí, claro. Sí, ¿no? Si vas invirtiendo todo esto, tenderá a subir. Sí, No, a no va a lo ser eterno, largo ¿no? plazo sí. Entonces, Si alguien pretende jugar pu- en cuestión de meses o un año, no. puedes comprar a precios del año pasado, prácticamente. Y seguramente si te esperas, o sea, pero claro, el DCA significa que tienes que asumir. El DCA lo haces porque no sabes ni cuándo es el pico ni cuándo es el bottom. Por lo tanto, pues seguramente la bolsa la semana que viene esté más baja y probablemente se mantenga baja durante unos meses. Es probable, ¿no? Que eso se largue, pero nunca sabrás cuándo es el pico. Y si mañana, ahora que ha dado Trump este ultimátum de 20 horas, si por lo que sea las cosas cambian y la bolsa sube un 10%, si has hecho DCA, habrás estado en ese 10%. Si no, no. Si te estás esperando a cuando llegue el último minuto, pues te vas a perder Es la normalmente bola la de subida. cristal, no existe. Claro, no la No, tienes. no, no. Salvo que estés Salvo que controles con el mercado. información privilegiada, te lo Está pierdes. claro. Muy bien, y esta intro para Bueno, hablar de los boards. hoy vamos a hablar de algo que es. Nos quedan 25 minutos Sí, no, está bien, es un tema introductorio muy interesante para hablar de una figura que vamos a. es muy útil. Yo creo que para todos aquellos founders que tengan una empresa y estén levantando capital, porque lo van a ver, que se lo van a exigir, como todos aquellos juniors o associates de fondos de inversión que puedan ejercer Mm. este rol, ¿no? Eh, ¿Cómo se gobierna una empresa, Antonio, una sociedad?
¿Cuál es el órgano de gobierno? ¿O cuáles son los órganos de gestión y gobierno? Muchas personas, bueno, depende de la sociedad, ¿verdad? Depende del tamaño de la sociedad, depende de la tipología de la sociedad. Normalmente, cuando la sociedad ya va creciendo, para ir encauzando, bueno, podemos empezar desde el inicio. Una persona sola puede fundar una sociedad y crearla Por tanto, y ser accionista, será accionista, efectivamente. Vamos a decir accionista en términos generales accionista, socio, participe. porque vamos a decir socio, ¿ok? Porque sí, puede ser accionista, participe, depende del tipo de sociedad. Pero socio, será socio que es un accionista. Entonces, si está solo, tendrá el 100% de la sociedad, podrá tomar las decisiones en la sociedad. Si no la hace crecer mucho, puede gobernar en la sociedad, ¿verdad? Tomará las decisiones, se convertirá o no en administrador de la sociedad, que será quien, como dice la palabra, administra, es decir, quien pone orden, quien y luego puede contratar o no a alguien que la dirija dependiendo de cómo vaya, Quien lleva el día a día. efectivamente, que ya puede tener una dirección general, sí, o bueno, un consejero delegado, dirección general, depende del tamaño que ya vaya adquiriendo, pero Que, básicamente lo lleva uno. que esto, ¿no? Es el... Poniéndonos en el roadmap, si eres un founder, Hmm, un solo founder, o sea, una persona que está montando su proyecto es y montas tu correcto. empresa, serás al inicio de todo el accionista único, el socio único y el administrador único, Ese soy yo, por ejemplo. por ejemplo. Ese soy yo. Eso son la mayoría de pymes o muchas veces que es como ser autónomo en muchas ocasiones, que hay gente que dice, para tener una sociedad y ser administrador, soy autónomo. Sí, No, yo no lo recomiendo. Sí, podemos sí, lo sé, diferenciar lo que lo sé. tenemos el Sí, sí, post sí, de la tenemos diferencia entre uno allí, y otro, ¿eh? tenemos allá. Pero que hay muchas veces que dicen, ¿para qué hacer una sociedad tal si Es no llego al correcto. límite? Pa, y me hago autónomo. Es correcto, es correcto. Podría ser así. Tú te lo guisas, tú te lo Claro. comes, tú lo haces, tú gobiernas todo, ¿verdad? A medida que va creciendo la sociedad, Puede ser, perdón, puede ser que seáis dos cofundadores, que también perfecto. tuvimos un post Sí, sí, sí. sobre fundadores únicos, tal. Puede ser que Vale, con seáis dos dos. cofundadores, sois dos socios, 50-50, 70-30, lo que queráis, Sí, pam. Pero administrador puede ser solo uno. sí. Puede ser dos accionistas y un solo administrador. O puede ser que digáis, los dos somos administradores. Y que si somos los dos administradores, puede ser que tu Seamos decisión, solidarios. exactamente, que indistintamente podemos tomar decisiones. Antonio puede representar a la sociedad enteramente por sí solo, Sí, como administrador. Puede hacer las cosas que puede hacer un administrador por su cuenta, pero no puede hacer lo que puede hacer las materias reservadas a la junta de es accionistas. Eso no verdad. lo podría hacer, Sí, ¿no? Pero efectivamente. la representación del día a día de la sociedad la podría llevar él o yo, indistintamente, Sí. que este indistintamente en términos jurídicos es lo que se conoce como solidariamente. Solidaridad, efectivamente, que no tiene nada que ver con altruismo, ¿de Exacto, acuerdo? Importante. exacto. O puede ser mancomunado, es decir, toda decisión que toma la administración de la sociedad, o Marc o yo, tiene que venir respaldada por el otro administrador. Si yo quiero hacer una cosa, yo la puedo aprobar, la firmo, pero eso que queremos hacer o llevar a cabo no tendrá validez hasta que Marc también lo consienta. Es un ¿Sí? check and balance, es cuando no hay quizá tanta confianza o cuando dices, oye, Sí. por un tema de seguridad, Es un tal, tema de ¿no? seguridad también muchas Bueno, veces, sí, sí. Esas son las formas iniciales. Vamos creciendo. hemos dicho órganos de o sea, órganos de gobierno y administración. Junta de accionistas, cuando eres socio único, pues no hay una junta, eres el socio único, pero a partir del segundo socio, Sí, que en realidad pues ya hay tiene una que haber una, junta. bueno, hay como una junta ficticia, porque legalmente Sí, tiene que haber, sí. pero te sientas tú Sí, con tu... porque al final cuando haces el acta de elevación, o sea, Claro, de claro. socio único, es como, bueno, ¿para qué hago una? O sea, Es bastante absurdo el formalismo, sí, pero tienes que sí, hacerlo. A mí me envían los papeles, reviso que esté todo bien, lo firmo y ya está. No tengo que claro. consultar Me he ni... reunido conmigo mismo Exactamente, para sí, sí, hacer. es que es un Sí, poco así, ¿no? sí. Pero entonces ya somos dos socios, dos administradores, uno de los dos o ninguno puede dirigir Claro. más la sociedad. Es verdad que puedes, como tú dices, puede ser administrador una persona externa. Por ejemplo, muchas También veces el cargo de administrador o consejero es un delegado, lo diríamos ahí, representante de la ese sociedad. representante de la sociedad es lo que en términos modernos hoy en día se conoce como el CEO. Que al final Podría ser, no tiene por qué, no no tiene tiene por por qué. qué. Pero ese Chief Executive Officer Sí, que tiene normalmente es el que, poderes, sí. tiene el poder de ¿Quién representar. representa? Exactamente, ¿quién representa a la sociedad? Es que al final es verdad que muchas figuras se mezclan, Sí, es correcto. Pero entonces vamos a seguir creciendo, que es claro. donde vamos a llegar. La sociedad somos más socios o somos dos socios, buscamos capital, vamos a levantar rondas de inversión
Ah, metemos nuevos inversores, vamos creciendo la sociedad a base de la nueva inversión, tenemos otros, ahora ya tenemos fondos o terceros que han invertido y entran ya dentro de la sociedad. Y entonces aquí es donde la cosa se pone claro. interesante. Ahí es cuando te dicen: "Oye, yo quiero que se constituya un consejo de administración". Ahí es donde vamos a llegar. Es consejo, ¿eh? En esa palabra, hay un consejo y de administración. Es correcto. Porque es que la propia palabra da que reflexionar. ¿Qué pasa? El administrador representa a la sociedad y al final es muchas veces yo me lo guiso, yo me lo como, no hay más, pero tiene un papel fundamental en, en el día a día de la Mm, compañía, ¿no? Y es el que toma las decisiones ejecutivas, salvo aquellas que están ligadas o excluidas solamente para la junta de accionistas. Que si, ¿no? Si el accionista y la administración es lo mismo, no hay ningún problema, pero puede ser que hayas delegado la administración en un tercero, en un CEO, y tú seas accionista. Entonces, oye, pues el accionista puede representar hasta cierto límite la empresa, pero hay decisiones como la aprobación de las cuentas anuales que las tiene que hacer el socio, ¿no? Y es responsable de hacerlo y tal. Pero bueno, pero es verdad que llega un momento en el que cuando ya se intenta profesionalizar esta rama de administración y que no sea una mera representación, es cuando se exige la creación de un consejo de administración. El consejo de administración suele estar formado, o tiene que estar formado por al menos 3 personas. En las sociedades limitadas, que esto creo que lo hablamos en algún día, la diferencia entre anónimas y limitadas. Esto sí más circunscrito a España, porque Sí, sí, cada jurisdicción ya va a tener claro. otro tipo, porque en México es SA de CV, Sociedad anónima comanditaria de valores, de creo que valores, es. sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en las sociedades limitadas, el máximo son 12 consejeros. Que aquí podríamos hacer casi un episodio específico ad hoc de, ¿hay un número ideal de consejeros? Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con consejos de 3 personas en startups jóvenes. Yo también he visto consejos de 10 personas. Normalmente se recomienda que sea al menos un número impar. Porque si hay un número par, puede ser que llegues en un momento de casi de causa de disolución porque no se pueden tomar decisiones, operativas de la compañía, Mm. ¿no? Pero bueno, no es el tema que nos ocupa hoy. El el tema es que, claro, el consejo está ocupado por consejeros y un secretario, que puede ser o no consejero, que es el que redacta las actas, se ocupa de las convocatorias, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pero el consejo está formado por consejeros y puede tener un rol puramente de trámite, ¿no? Del plan, oye, legalmente me tengo que reunir, porque además esto entra mucho también, viene vinculado con la normativa fiscal, etcétera. Para darle sustancia a las empresas se exige que el consejo se reúna al menos 4 veces al año. Y puedes decir: "Oye, yo me reúno con el consejo y les enseño las métricas, hacemos el check, y si te he visto no me acuerdo". Y yo qué sé, más una que tiene que ser de la formulación de las cuentas anuales. Pues, me presento, ni me leo las cuentas, hago un check y ya está, ¿no? Y eso puede ser un consejo de administración. Para mí eso es un consejo de administración mal llevado. Para mí no tiene que ser eso, y yo lo he estado luchando mucho. No, un consejo de administración tiene que ser un órgano estratégico. Y por eso no es un órgano de, o sea, fíjate, estábamos hablando los primeros de administración, administrador único, administrador solidario, tal, y esto ya no es administración, es consejo de administración. Que de hecho Por el consejo es quien elige. porque buscas Ah. ese consejo, porque hay una parte estratégica, porque te dan un consejo de administración, de cómo tienes que administrar la empresa, ¿no? Por eso pueden haber consejeros independientes. Oye, es que no es accionista de la empresa. Es una persona que sabe mucho del sector de salud, de finanzas, de management, es un profesor del IES, es un profesor de no sé qué, es un Mm, fundador de no sé cuántos, es un consejero independiente al que pago para que venga, se lea mis reports y me dé consejos de qué hacer con la empresa. Tengo que vender en este momento o no, tengo que ampliar capital en este momento o no, tengo que pivotar mi negocio o no, esto se consideraría lo que hemos hablado en algún momento, ¿cómo se llama esto? Product market fit o no, mm, tendría que cambiar en este momento o no, hablábamos de pricing, ¿no? Mi estrategia de mm. pricing es correcta o no, pues oye, incluso en el board pueden haber invitados y yo puedo traer al board
un experto en pricing, que me diga si la estrategia, que me diga las marcas. O sea, para esto es el board, para, para que haya un montón de gente o un número de gente experta en administrar y se llegue a decisiones estratégicas. Mm, Es buen momento para, estoy haciendo bien esto, y entonces el board tiene sentido ahí que se reúna trimestralmente con unos números previos marcados y diga, che, esto se hace así, 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 o tendríamos que ir por aquí, por allá, por allá. Entonces, ¿quién forma parte del board? Normalmente se constituye, se ha elegido por los accionistas o por los socios, ¿no? Hay veces que los socios son también consejeros porque quieren serlo. Normalmente, si hacéis una ronda de inversión, el inversor mayoritario va a querer estar en el board y además dentro del board va a hacer lo que son las reserved matters. Te va a poner unas cuantas materias reservadas mm, para que él te diga, aquí yo tengo veto. Tú no puedes cambiar el objeto social, que, bueno, esto sería una materia reservada de la Junta, pero no puedes hacer un contrato de más de 50.000 dólares sin mi aprobación. No puedes hacer una contratación de un personal, de un C-level, por ejemplo, cuyo salario exceda, me invento, los 60.000 euros sin mi aprobación, ¿no? Y como ciertas cosas de orden de administración en las que te dicen, para todas las materias tú tienes que tener mi aprobación. Pero hay algunas en las que si yo no te apruebo, o sea, tú tienes que, o al menos yo tengo que estar informado en el consejo, ¿no? Pues, por ejemplo, que haya un seguro de responsabilidad civil. Pues yo tengo que estar en el consejo y voy a votar a favor o en contra. Si hay mayoría o no, pues mi voto valdrá lo mismo que el resto, ¿no? Porque valen todos igual. Pero en algunas materias que son estas reservadas, yo tendré un derecho de voto, de veto. Los consejeros suelen ser accionistas. Pueden ser accionistas mm, minoritarios que se unen y dicen, momentemos un consejero. Puede ser un consejero independiente que digan, oye, como pueden haber disputas, mm, queremos que el consejo esté formado por un número impar y además el impar será una persona elegida por el resto de mm, consejeros que no tendrá ningún tipo de conflicto de interés porque no será un accionista de la empresa. Entonces tendrá un voto como más ecuánime, ¿no? Pero luego hay otra figura que no. Y todo esto, claro, todo esto hasta ahora que estábamos poniendo, tiene unos deberes fiduciarios. Los socios, los consejeros tienen un deber de fidelidad y de lealtad hacia la empresa, ¿no? Porque pueden tener un conflicto de interés y la normativa intenta evitar que esos mm. conflictos de interés florezcan. Pues porque, oye, soy accionista y mi interés es contrapuesto, tal. Pero bueno, al final, que siempre que exista dualidad consejero y accionista, va a existir un posible conflicto. Siempre. Que Mm, eso es inevitable. Otra cosa es que lo hagas. Normalmente los conflictos de interés van oye, a más al nepotismo. Oye, dame un contrato de consultoría o hazme no sé qué. ¿Sabes? No, suele ir hacia eso. Pero se ven afectados por unas reglas y una responsabilidad específicas. Y luego hay una categoría que es, toda esta introducción va hacia allá, que es la del board observer. El observer es, como se dice, un observador, alguien que tiene derecho de voz mm, o puede no tenerlo, pero no tiene derecho de voto. Y no hay un número, por ejemplo, ¿no? Estos 12 máximos que decíamos en la SL, pueden ser 12 consejeros, pero 20 observers. No tiene sentido operativo, pero observer puede ser cualquier persona que vaya a ver, que pueda aportar algo. A veces se les da sin derecho de voz, es decir, solo pueden ir y no hablar, ¿eh? Ni siquiera decir, oye, pero yo diría tal. No, no, tú tienes derecho no tienes derecho ni de voz ni de voto. Pero lo que sí que sabemos que nunca tiene un observer, porque si no, no es observer y pasa a ser consejero, es derecho de voto. Es decir, un observer es aquel que va, ve, habla y se calla. Y se aguanta, ¿no? Es que han votado en contra de mis intereses. Bueno, ya, pero no puedes, es que tú no tienes derecho de voto, eres un observador. Pregunta, ¿por qué existiría esta figura? ¿Cuál es su utilidad? Yo creo, esta es opinión pura y dura, ¿eh? Que hay dos opciones, hay dos mecanismos. Uno sería porque hay un inversor que quiere estar en el consejo y quiere estar informado, pero no alcanza las mayorías para la cooptación o para lo que sea y nadie lo ha puesto y dice, oye, yo no puedo ser
miembro del consejo con voto, pero al menos déjame ser observer, Mm. ¿no? Y ahí te pueden bloquear. Pues a lo mejor si estás en medio de una ronda, te pueden bloquear en la firma del pacto de socios que tiene que ser firmada por unilateralidad de todos los socios, ¿no? Pues claro, aquí dices, oye, pues no me fastidies la ronda, no te metas como board Consejero, member, sí. pero métete como observador. Y ahí podrás ver todo lo que pasa. Entonces, tienes pues todos estos information rights que tiene un consejo de administración, pero no tienes responsabilidad fiduciaria y no tienes, porque no tienes derecho de voto, ¿no? Entonces, esta es una situación un poco más cómoda. Otra realidad, que es la que creo que vale la pena traer aquí, es porque trabajas en un fondo de inversión, en un venture capital o en un private equity o lo que sea, y eres un perfil más junior que estás apoyando al socio que lleva la inversión, ¿no? Entonces es como, oye, el socio tiene 50 participadas que lleva, no puede ir a todos los boards, no todos tienen decisiones mega estratégicas, el observer es el que va, toma notas y luego se las pasa al socio responsable, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito, a definir qué hace un board Mm. observer. Esto, Entonces, esto tiene mucho sentido para perfiles junior. Porque es como, joder, vas a saber la dinámica de cómo funciona un board. Y a futuro puedes trabajar como consejero independiente, puedes aportar valor a las inversiones que sigas haciendo. Puede tener mucho sentido para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente? Pues es alguien que tiene derecho a asistir a las reuniones del consejo y muchas veces también a los comités de auditoría, de estrategia, es alguien que, que está ahí, que tiene una serie de derechos de información muy potentes. Recibe packs del consejo, informes financieros, presentaciones, documentación, todo igual que cualquier consejero. Puede hacer preguntas, dar su opinión y sugerir temas de agenda. Es importante porque la agenda previa es la que determinará la reunión del consejo, pero no vota resoluciones. Derecho de voz, pero no derecho de voto. Insisto, te puede limitar el consejo y la junta el derecho de voz incluso, pero normalmente lo tienen porque para eso también lo quieres, ¿no? Para que pueda decir algo. Suele ser alguien nombrado por un inversor o el propio inversor, como hemos dicho, para seguir de cerca a la compañía, proteger su inversión y normalmente, que esto es muy importante también, no asume las mismas obligaciones fiduciarias que un consejero frente a la sociedad y los accionistas, aunque sí que puede tener fiduciarios hacia su propio fondo de inversión, ¿no? Si tu fondo te envía, pues tú puedes tener responsabilidades de ser un buen board observer porque lo que tú hagas influirá en lo que haga tu socio después, o en si está más o menos preocupado por esta inversión. Entonces, pues, hay un deber de lealtad, ¿no? Y de mm, fiducia. también pienso en dos puntos. Uno, que obviamente no tiene responsabilidad fiduciaria, pero tampoco tiene responsabilidad penal, en caso, no tendría, porque no vota. Correcto. Pero igual es difícil, ¿eh? Que un consejero tenga No, podría pero, tener, ¿eh? o Pero sea, vamos, ¿no? Es difícil que un consejero tenga responsabilidad penal, entre comillas, porque depende de qué decisiones tomen. sí, 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 sí. Si son contrarias, de hecho, para que un consejero, ¿no? Vamos, ahora que me salga aquí un penalista y me lo desmienta, pero juraría que 100% es así. Quiero recordar, para que un consejero quede libre de responsabilidad penal, una resolución que se aprueba que es contraria a la ley y vulnera algún tipo delictivo, tiene que votar en contra. Si tú Sí. votas a favor, O te abstienes. me parece que tienes que votar en contra explícitamente, Sí, porque si no también es la omisión, ¿no? sí, Comisión por omisión. Entonces tú tienes que votar en contra de que, hey, suelen ser delitos, obviamente, delitos económicos. sí. Pero claro, Observer obviamente aquí ni entra ni siquiera. Y luego otra Claro, pregunta, porque no tiene derecho a claro, voto. claro, no Entonces, tiene derecho a voto y por lo tanto queda libre en ese sentido. Pero luego también, y luego también tengo una curiosidad que me ha surgido, que es, ellos cobran, esta gente cobra, puede cobrar. pero no es... Pero esto depende de lo que se ponga en la. Creo, aquí me pillas, ¿eh? Creo que es la Junta la que decide la remuneración del consejo. Sí, Entonces, si la Junta decide que hay remuneración. Yo nunca he visto un consejo remunerado. Ahora, si eres consejero de Repsol, seguramente sí, allí tengas ellos una. cobran, no sé si Seguramente. cobran por cada consejo, no Además, sé. las empresas cotizadas tienen Sí, deberes de eso es transparencia, otro, sí, etcétera. efectivamente es No otro. sé cómo funciona, pero ahí es otro. la Junta la que decide la remuneración del consejero. Entonces, ahí sí que. Sí, o sea,
Si me dices: "Oye, ¿alguien que quiera ser consejero independiente de una empresa puede Me cobrar?". refiero Sí. claro, un independiente entiendo que sí. Yo veo más la remuneración de un consejero independiente o un consejero normal. Oye, yo hago mis labores de consejo, me lo tengo que preparar, tengo una responsabilidad fiduciaria Claro, claro, es y que es eso, legal, tienes una voy a responsabilidad. votar a favor o en contra de ciertas cosas, voy a estar muy presionado por otros porque claro, si estás en un entorno de venta o de compra de empresa, o sea, va a haber mucha gente que quiera y mucha gente que no, y te van a presionar, y más si eres el independiente, ¿no? Porque como que tu voto vale un poco más, digamos, moralmente hablando al menos, pues te van a presionar. Y al final dices, oye, ¿esto lo hago solo por currículum o tiene precio? Lo veo mucho en un consejero, que sí que digas, yo puedo meterme de consejo, pero me pagas, la junta lo aprueba y se me remunera. No lo veo tanto en un observer, salvo que puedas aportar muchísimo como Claro, tú no lo observer. has visto. De hecho, los Yo que has nunca lo he visto, tú visto, nunca has visto nunca un lo he visto. observador. Vale, En Venture Capital nunca he visto que se paga el consejo. bien. Porque además, al final es una pseudo self-retribution, porque es como, yo te he dado el dinero y ahora me lo devuelves, no solo en forma de participación, sino también de Sí, asistencia al consejo. Como, bueno, pues hagamos una cosa, dame el dinero y no montemos un consejo, ¿sabes? Y me quedo como administrador único, no sé. Un poco, ahí entraríamos en un poco de perverso. Claro, todo esto, la composición del consejo está en el 242 de la Ley de Sociedades de Capital, todo lo que son las responsabilidades están en el 225 y siguientes, perdón, los deberes fiduciarios y también la responsabilidad. Pero es curioso porque la ley de sociedades de capital no prevé ninguna fórmula de board observer. No es una fórmula jurídica. Esto es como los safes. O sea, perdón, no es una fórmula, no es ilegal, ¿no? O los convertible notes, todas estas cosas que te inventas, no son cosas ilegales, son cosas alegales. Son cosas que son ex pacto, no ex lege, ¿no? La Mm, ley no te dice, se constituirá un board observer y tendrá estas responsabilidades. No, no. Esto es en la propia junta la que elige los consejeros y apruebo también que exista un board observer. Nosotros, por ejemplo, y esto se suele hacer un pacto de socios. Nosotros, por ejemplo, pusimos los consejeros y los observers y dijimos, pero observer será explícitamente esta persona, porque quiero que venga Antonio, no un cualquiera de... No, mm. no, yo quiero, quiero que tu voz tenga algún sentido, pues quiero que vengas tú como observer, nadie más que tú, ¿no? Entonces lo puedes personalizar mucho eso. Entonces, si vas a la composición del consejo de administración, no verás una normativa específica, ¿no? Entonces, que para mí esto es importante, esto es la clave que engloba todo, ¿no? Que tenía aquí apuntado, la diferencia entre una reunión de reporting y un foro estratégico. Mm, Para mí, siempre, si constituyes un consejo, tienes que tener en mente que esto sea un foro estratégico. Te tienen que ayudar a marcar la estrategia. Y lo tienes que hacer en la forma correcta de fondo, de consejo, no ir llamando, ¿no? Hablando, hablarlo con uno, no, no. Hagamos un consejo y aunque sea incómodo, pero que todos los que forman parte del consejo den su opinión. Y todas valen igual, todos se supone que tienen la misma experiencia. Otra cosa es que luego pues haya vetos y todo, ¿no? Pero tiene que ser ese momento de discusión en el que a lo mejor un consejero que tenía una opinión hasta pueda cambiarla, ¿no? Entonces, aquí presentamos una pequeña guía para, sobre todo aquellos juniors que se están incorporando al mundo del capital riesgo y que quieran ser observers o que los manden como observers, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hay tres momentos que es el previo al board, durante el board y post-board, ¿no? Entonces, antes del board, un observer se tiene que coordinar con su socio. Es decir, si eres un junior o un associate que estás en un venture capital y vas a ir al consejo de administración, primero habla con tu socio y dile, Antonio, ¿cuáles son las red flags? ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que conseguir? ¿Qué es lo que podemos transigir? ¿Hay alguna cosa, alguna agenda oculta? ¿Hay algo que no me pueda perder en las conversaciones? ¿Cuáles son los objetivos para ti de esta reunión? Porque al final yo estoy tu mano derecha, aunque no tenga voto, porque si es una reunión que se exige el voto porque es importante, ya irás tú. Pero estamos preparando el camino de la empresa. ¿Qué es lo que a ti te interesa que se vaya hablando? ¿No? Entender la estrategia que vas a marcar en ese foro estratégico. Luego, leer el pack de información. Tú tienes que solicitar la información a la empresa para que te la pase con 2 o 3 semanas de antelación. Para ir preparándotela, ir haciendo y prepararte como esas 2 o 3 key questions que vas a plantear.
Y también pues, solicitar ayuda, o sea, o ofrecer tu ayuda a la preparación de este board, ¿no? Y decirle a los founders, ¿te puedo ayudar a preparar? O, oye, a mí me gustará que en la agenda se hable de este punto y por tanto necesitaremos tal, 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 ¿no? Anticiparte con tiempo suficiente. Y también ayudar al founder, tú como observador, como fondo, intentar ayudar al emprendedor a priorizar que entra en el board o que no, porque hay veces que el founder tampoco sabe. eh, Es su primer board, ¿qué pongo? Pues oye, ayúdalo a decirle esto, no hace falta que lo hablemos, pero esto sí, esto ya lo discutimos por email, pero esto discutámoslo con el resto, o esto sácalo, o aquí te interesará, ¿no? Tienes que ser como el partner estratégico ya de antemano al board. Durante el board, oye, pues tienes que estar, ¿no? Lo que hablamos muchas Mm. veces, tienes que ser profesional, cuida tu apariencia y tu presencia. Y pregunta más que sentencia. No, porque tú tienes derecho de voto, perdón, de voz, pero no de voto. Entonces, tu rol es más levantar questions con todo lo que tú ya te has ido estudiando previamente para hacer pensar. Pero tú no vas a tomar la decisión y no tienes que sentenciar, no tienes que ir y decir ¡pam! Sino crea ese foro o ayuda a generar en ese momento el foro de preguntas, ¿no? Y después del board, oye, pues manda un recap interno al fondo, a tu socio, que se ha hablado, cuáles han sido los puntos claves, los riesgos, las decisiones, próximos pasos. Toma ownership, toma responsabilidad sobre algunos de los Mm. follow-ups, datos que faltan, que no se pudieron hablar, benchmarks, intros que tú mismo puedes gestionar, porque el fondo, o sea, la empresa dijo, me gustaría llegar a estas puertas y tú los puedes ayudar, pues acuérdate y toma acción sobre esas cuestiones que te llevaste y habla con el fundador, un one-to-one, ¿no? Intenta hacer un one-to-one de si procede, pues para entender cómo se ha quedado, si el consejo le ha sido útil, si lo ha visto bien. Todo esto te va a servir a ti para cada vez ser un mejor observer y tener un camino claro hacia un futuro consejero independiente o consejero de una gran empresa. Eh, yo con esto, por timings, ¿eh? Yo ya lo Mm. iría cerrando. Mira, ideas, ¿no? Que nos podemos llevar. Un buen board es un seguro de gobierno y una aceleración de decisiones un acelerador de decisiones estratégicas, no un trámite trimestral. Mm. Que esto Eso es lo más para importante. mí es la idea clave. Hemos explicado los dos órganos de gobierno, dentro del órgano de administración, qué puede haber, y para mí la clave, cuando ya pasas de ser una persona solo, es que tiene que ser siempre el con carácter estratégico. Pregunta muy operativa. Yo soy un fundador, tengo mi empresa, se va creciendo. ¿Cómo surge el hecho de saber que tengo que montar un consejo de administración? Porque vienen los inversores y te dicen, hey, hay que montar un consejo y yo te ayudo, ¿o cómo va esto? Normalmente te exigen un consejo. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿cómo lo ven muchos fondos? Uno, como un salvaguarda o una protección de, sí, sí, yo tengo derecho de veto en el consejo y hay medidas que se tienen que tomar en el consejo, aunque no hayan reuniones del consejo porque no las necesito, sé que si en algún momento pues, se tiene que comprar un activo que vale más de 50.000 euros, me van a pedir ayuda. Muchas veces lo ven como un salvaguarda. Muchas veces lo ven como una forma de lo que decíamos, ¿eh? De, oye, pues cada trimestre me junto con el founder y me explica las métricas, el CAC, el churn, el lifetime value, Que por los otro product lado, market tú fit. como fundador también te interesa tener un inversor que esté implicado, porque si no, A mí no me interesa como fundador que tú vengas solamente a ver las medidas. me interesa que tú Hay algunos fondos, por me des un ejemplo, valor real. que más que métricas de mercado o más que métricas financieras les gusta ver métricas de producto. Oye, Antonio, explícame, quiero ver trimestre a trimestre cómo está evolucionando tu producto, o tus métricas de usuarios, o tus métricas de clientes, o tus métricas de... Pero está bueno que te sirva también de guía, pero para mí no, es mejor que simplemente leer un reporting, pero todavía no es perfecto. Si el fondo solo se reúne contigo, que al final no hace falta hacer un consejo, es un one-to-one. Eso te iba a Es que decir. eso es un one-to-one, no necesitas un Sí, sí. consejo para eso. Eh, pero si solo es para ver cómo evoluciona y tal, haz un one-to-one, no hagas un consejo. Para mí el consejo tiene que ser con un número adecuado de personas que sepan, que realmente aporten, que sepan de lo que están, que te pidan de antemano la información que quieren ver, que sea información relevante para la evolución de tu empresa.
métricas claves financieras como las que hemos hablado, como el revenue, cuál es recurrente y cuál no, cómo se define o cómo quieren ellos que les definas la recurrencia en un revenue. Oye, es un cliente que me ha firmado un contrato anual, ¿lo puedo considerar recurrente? O sea, es el primer año, ¿no? Todas esas Claro, cuestiones te las tienen que decir ellos, que son los que tienen experiencia, cómo las tienes que medir también. Si solo te dicen, nada, dime lo que es tu ARR. Oye, pero ¿cómo lo decís? Nada, eso, solo dímelo. Pues no vamos coordinados, ¿no? Y además esos son one-to-ones. Para mí el consejo es reunirte trimestralmente. Ellos te han pedido toda la información que necesitan y te van a hacer challenges. El plan, oye, ¿por qué aquí ha crecido más o aquí ha crecido menos? ¿Por qué aquí vamos hacia aquí? ¿Por qué así que? Y que se tomen action plans a futuro y se entienda, y que sea un momento en el que el fundador, la empresa, también diga, chicos, esto es lo que estoy viendo que pasa. Y el consejo sirva de consejo y diga, oye, ¿ya has probado tocar esta tecla? ¿Ya has probado hacer esto? ¿Ya has probado? ¿No? Que te den ideas operativas de lo que ellos ya han vivido en otras empresas que hayan fundado ellos, en otras empresas que hayan invertido. Oye, te quedan 6 meses de runway. ¿Es un buen momento para explorar una ronda de inversión? Por ejemplo, ¿no? Esto es un tema fundamental para un fondo. ¿Cuándo me pongo a levantar ronda de inversión? Es que a lo mejor el founder no lo sabe. Ayúdale, ponle en claro. contacto y, oye, ¿y a quién quieres que yo te acerque? Y a veces puede ser proactivo, te puedo acercar tal, 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 pero a veces, aunque sea pasivo, pero dime una lista de fondos a los que quieras que te acerque y yo intento acercarte. Eso, por ejemplo, es un valor añadido brutal. Bueno, pero vamos a marcar una estrategia. Pásame tu deck, tu pitch, y vamos a trabajarlo, y vamos a ver cómo mejorar, y vamos... Todo eso es espectacular lo que te puede ayudar, ¿no? Y ahí, pues a lo mejor no tiene que ser reuniones trimestrales, no es lo que te marque el calendario legal, a lo mejor cada mes tienes que reunirte en momentos, por ejemplo, donde estás levantando capital. O dices, oye, es que me quedan 6 meses de caja, estoy gastando muchísimo, el revenue es muy alto, el churro es muy alto, hay una opción de compra. ¿Tengo que hacerlo o no? Pues, ostras, es que ahí el consejo te puede dar un valor fundamental, ¿no? Entonces, para mí no tiene, a veces, pues, en algunas ocasiones tiene que ser un reporting, pero yo, por ejemplo, el primer consejo que viví como secretario de un consejo fue un mero trámite de esto es pam, pam, tenemos tantos usuarios, estamos en todos los países, tenemos esta caja y tal. Y el consejo fue como, ok, chao, ¿sabes? Entonces, como, sí, levanto acta, se ha hecho esto, pero no se ha explorado nada. Para mí eso no es un consejo estratégico. Entonces, todo founder tiene que tener en mente que tiene que sacar, tiene que tener reuniones estratégicas con su fondo. Y todo consejero debe tratar de ser lo más estratégico de cara a la empresa posible. ¿A ti qué te interesa trimestralmente reunirte con un grupo de personas y decirles, mira, estos son los números? Si no te dicen, Antonio, ¿y has probado esto? ¿Y por qué aquí no hemos crecido tanto y allí sí? ¿Y cómo está evolucionando el mercado? Los founders, Muy los primeros interesante. consejos que se encuentren van a ser consejos de reporting de KPIs. Los observers, aquí es vuestro trabajo, tiene que ser ayudar a prepararlo tan de antemano que cuando llegue el día del consejo no sea un mero reporting, sino que ya se han preparado las preguntas clave que se tienen que discutir. Es que el reporting me parece tan absurdo y tan pérdida de tiempo. El reporting ya lo haces Se, mensualmente. se lo puedes enviar por email. Claro, claro. Es que O no, puedes no hacer un tiene, one-to-one. no. Tiene que ser algo de valor añadido real. Un go- Yo creo que como idea, un consejo tiene que quedar como algo más de un one-to-one. Sí. Tiene que ser ese momento en el que no siempre hay decisiones estratégicas, pero una startup siempre tendría que tener cuestiones estratégicas. Mm. Voy a ¿Abro el mercado francés o no? ¿Cierro un mercado, por ejemplo, una decisión de negocio que es la responsabilidad del founder barra CEO, pero para eso tienes el consejo? Oye, estamos tardando mucho tiempo en captar clientes en Francia y ya hemos invertido 100.000 euros. ¿Vale la pena seguir haciendo el esfuerzo o deberíamos pivotar e irnos a otro país o a otro mercado o intentar este dinero gastarlo en otro? Y eso tú tendrás la última palabra como founder, pero el consejo está ahí para ayudarte, Claro, ¿no? clarísimo. Muy claro. Oye, y Buen tema. 59, No, o no, sea, ostras, es la hora clavada. Buen clavadísimo. tema. Es un tema dual, es un tema para los que tengáis empresa y la estéis haciendo crecer en formato startup o no. Y luego también para los que estéis en Venture Capital O private o equity, Private estáis Equity. Sí, empezando, os envían de board observers, muchas veces decís, ay, qué poco glamouroso. No,
Es la escuela, es el MBA Sí, para sí, llegar al hombre, un consejo. MBA de verdad. Sí. Sí. Así que bien, tío. Antonio, Venga, buen, buena buen feina. trabajo. Nos vemos la semana que viene. Denle like, suscríbanse y nos vemos. Besitos. Chao, chao.